Bienvenidos una vez más a su dosis semanal de salseo, intrigas y romances de alto voltaje. Ya saben que este es su rinconcito favorito para desentrañar los misterios del corazón de nuestros famosos, para hurgar en los detalles más jugosos y sobre todo, para revivir esos amores que nos hicieron creer en él vivieron felices para siempre. Y hoy prepárense para un viaje en el tiempo. Porque vamos a desempolvar, pero con ganas, una historia que todavía nos eriza la piel, una relación que nos robó el aliento y que, aunque terminó, sigue resonando en nuestros corazones, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agárrense fuerte porque hoy no solo vamos a recordar el momento exacto en que la chispa saltó entre estos dos talentosos actores, sino que vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto que los llevó a convertirse en la pareja más querida de Turquía, y, seamos sinceros, del mundo entero. Vamos a diseccionar ese instante mágico que, según cuentan las lenguas viperinas, marcó un antes y un después en su romance. Porque, reconozcámoslo, todos suspiramos con sus apariciones públicas, nos emocionamos con sus declaraciones de amor y lloramos, sí, lloramos, no lo nieguen, cuando anunciaron su separación. Pero, ¿qué fue lo que realmente encendió la llama? ¿Qué detalle específico hizo que Hande viera a Kerem con ojos de enamorada? Hoy lo descubriremos juntos. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en esta historia de amor digna de un guión de telenovela, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita. Así serán los primeros en recibir mis notificaciones cada vez que suba un vídeo lleno de chismes calientes como este. Y créanme, mis amores, tengo mucho más que contarles. No se querrán perder ni una sola exclusiva. Ahora sí, que comience el espectáculo. Desde el primer momento, Senkalkapm o Love is in the air, como la conocimos en muchos países, se convirtió en un fenómeno mundial. La serie arrasó con los ratings, conquistó corazones en cada rincón del planeta y por supuesto catapultó a Hande y Kerem al estrellato internacional. Pero más allá del éxito arrollador de la producción, lo que realmente nos tenía enganchados era la química palpable entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban. La tensión sexual, la complicidad, la forma en que se miraban. Era imposible no sentir la energía que emanaba de la pantalla. Sin embargo, al principio, tanto Hande como Kerem se esforzaron por mantener las apariencias. Somos solo amigos, decían. Tenemos una gran conexión como compañeros de trabajo, insistían. Pero nosotros, los fans, no somos tontos. Sabíamos que había algo más. Lo percibíamos en sus entrevistas, en sus interacciones en redes sociales, en la forma en que se buscaban el uno al otro en los eventos públicos. Era evidente que la amistad había evolucionado hacia algo más profundo, algo más intenso. La serie, como bien saben, se grabó en Estambul y en otros lugares idílicos de Turquía. Los paisajes de ensueño, los atardeceres románticos, la atmósfera mágica que rodeaba el set de grabación. Todo parecía conspirar para que el amor floreciera entre Hande y Kerem. Pero aunque el entorno contribuyó, no fue la belleza del país ni la magia de la ficción lo que realmente cambió el rumbo de su relación. Fue algo mucho más profundo, mucho más personal, algo que demostró la verdadera calidad humana de Kerem Bürsin. Durante el rodaje, Hande tuvo que enfrentarse a una de las situaciones más difíciles de su vida. Su abuelo, una figura paterna para ella, enfermó gravemente. La noticia la devastó por completo. Hande siempre ha sido muy unida a su familia, y la idea de perder a su abuelo la sumió en una profunda tristeza. Intentaba mantener la compostura frente a las cámaras, cumplir con sus obligaciones profesionales y mostrar una sonrisa al público, pero por dentro estaba sufriendo. Era evidente que algo no andaba bien. Kerem, que ya había forjado una relación cercana con Hande, notó de inmediato su cambio de ánimo. La conocía lo suficientemente bien como para darse cuenta de que algo la atormentaba. Se acercó a ella con discreción, sin invadir su espacio personal, pero ofreciéndole su apoyo incondicional. No le hizo preguntas indiscretas, no le dio consejos vacíos ni le dijo las típicas frases cliché para consolar a alguien. Simplemente estuvo a su lado, ofreciéndole un hombro para llorar, una palabra de aliento cuando la necesitaba y, lo más importante, su presencia constante y silenciosa. Hande valoró mucho el apoyo de Kerem en esos momentos difíciles. Saber que tenía a alguien a su lado que se preocupaba por ella y que entendía su dolor le dio fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, Kerem no se conformó con ser un simple apoyo emocional. Quería hacer algo más, quería aliviar el sufrimiento de Hande de alguna manera. Y entonces se le ocurrió una idea brillante.
Kerem sabía lo importante que era el abuelo de Ande para ella, lo mucho que lo amaba y lo devastada que es. Estaba por su enfermedad. Así que, sin pensarlo dos veces, decidió organizar una videollamada sorpresa entre Ande y su abuelo. Imagínense la escena, en medio del ajetreo del rodaje, buscando un momento de tranquilidad y privacidad, Kerem llevó a Ande a un lugar apartado del set. Ande, con el rostro demacrado por la preocupación y los ojos llenos de lágrimas, no entendía lo que estaba pasando. De repente Kerem sacó su teléfono y la sorprendió con una videollamada. En la pantalla apareció el rostro sonriente del abuelo de Ande. La emoción embargó a Ande al instante. Las lágrimas que antes eran de tristeza, se transformaron en lágrimas de alegría. Poder ver a su abuelo o escuchar su voz, aunque fuera a través de una pantalla, fue un regalo invaluable. Fue un momento de conexión profunda, de amor puro y de alivio en medio de la angustia. La videollamada duró varios minutos. Ande y su abuelo hablaron de todo y de nada. Se contaron anécdotas, se rieron juntos y se recordaron lo mucho que se querían. Fue un momento mágico que les permitió sentirse cerca a pesar de la distancia y la enfermedad. Al finalizar la llamada, Ande se abrazó a Kerem con fuerza, agradeciéndole el gesto con el corazón. No había palabras suficientes para expresar su gratitud. Sabía que Kerem había hecho algo realmente especial por ella, algo que nunca olvidaría. Ese gesto, esa muestra de empatía y cariño incondicional por parte de Kerem, fue lo que realmente cambió el rumbo de su relación. Ande vio en él algo más que un compañero de trabajo, algo más que un amigo. Vio a un hombre con un corazón enorme, capaz de entender sus sentimientos, de compartir su dolor y de hacer todo lo posible por aliviar su sufrimiento. Fue un acto de desprendimiento total, de poner las necesidades de Ande por encima de las suyas. Kerem no buscaba reconocimiento ni aplausos. Simplemente quería ayudarla a sobrellevar un momento difícil. Y lo logró con creces. Con ese simple pero significativo gesto, Kerem se ganó el corazón de Ande para siempre. A partir de ese momento, la relación entre Ande y Kerem evolucionó de forma natural y espontánea. La amistad se transformó en algo más profundo, en un amor verdadero que floreció a la vista de todos. Dejaron de negar lo evidente y se entregaron a la pasión que sentían el uno por el otro. Comenzaron a pasar más tiempo juntos fuera del set de grabación. Salían a cenar, iban al cine, paseaban por las calles de Estambul tomados de la mano. Compartían momentos íntimos y especiales que fortalecieron su vínculo. Poco a poco su relación se hizo pública. Los paparazzi los fotografiaron en varias ocasiones, confirmando lo que todos ya sospechábamos: Ande Erçel y Kerem Bürsin estaban enamorados. La noticia causó furor entre los fans de la serie, quienes celebraron el romance como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, se habían convertido en una pareja real. Ande y Kerem no se escondieron. Al contrario, comenzaron a mostrar su amor en redes sociales, compartiendo fotos y mensajes cariñosos que derretían nuestros corazones. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo perfecto de amor verdadero. Y es que a veces son los pequeños detalles, los gestos inesperados, los actos de bondad desinteresada, los que marcan la diferencia en una relación. No se trata de grandes declaraciones de amor ni de regalos extravagantes. Se trata de estar ahí para la otra persona, en los momentos buenos y sobre todo en los momentos difíciles. Se trata de demostrar con acciones, más que con palabras, que te importa. Y Kerem lo demostró con creces. No solo organizó la videollamada con el abuelo de Ande, sino que también la apoyó en todo momento, durante todo el proceso. La acompañó al hospital, la consoló cuando lloraba y le brindó su hombro para que se apoyara. Estuvo presente física y emocionalmente, demostrando que era un hombre en el que se podía confiar. Esa fue la clave. La confianza. Ande confió en Kerem, se sintió segura a su lado y se dio cuenta de que él era la persona con la que quería compartir su vida. Y así lo que empezó como una simple amistad, se convirtió en un romance de cuento de hadas que nos hizo creer en el amor verdadero. Claro que, como todas las historias de amor, la de Ande y Kerem también tuvo su final. Después de varios meses de relación, y en medio de rumores de crisis, la pareja anunció su separación. La noticia nos cayó como un jarro de agua fría. ¿Cómo era posible que un amor tan perfecto hubiera terminado? Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas.
Se especuló sobre diferencias irreconciliables, sobre incompatibilidad de agendas, sobre presiones mediáticas. Lo cierto es que por mucho que nos duela, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Pero eso no significa que el amor que sintieron el uno por el otro no fuera real. Al contrario, fue un amor intenso, apasionado y sincero que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de todos nosotros, sus fans. Y aunque ya no estén juntos, siempre recordaremos con cariño esos momentos mágicos que nos regalaron. Recordaremos la química inigualable que tenían en la pantalla y fuera de ella. Recordaremos el gesto de Kerem que lo cambió todo y que hizo que Hande viera en él al hombre de su vida. Porque al final el amor se trata de eso, de gestos, de detalles, de momentos compartidos que quedan grabados en la memoria para siempre. Y la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de ello. Una historia de amor que comenzó con una amistad, se consolidó con un gesto y aunque tuvo un final, siempre vivirá en nuestros corazones. Así que ahí lo tienen, mis amores. La historia detrás del gesto que lo cambió todo entre Hande y Kerem. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado recordando esta hermosa pareja. Ahora, para recapitular un poquito, vimos cómo la amistad entre Hande y Kerem se transformó en amor gracias a un gesto de empatía y apoyo por parte de Kerem durante un momento difícil para Hande. Fue la videollamada sorpresa con su abuelo lo que marcó la diferencia, y lo que hizo que Hande viera a Kerem con otros ojos. Un acto de desprendimiento que demostró la calidad humana de Kerem y que consolidó su relación. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todos estos chismes y secretos de las celebridades. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que fue el gesto de Kerem lo que realmente lo cambió todo? ¿Qué otros momentos recuerdan con cariño de esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba contenido nuevo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y cariño. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.